¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda a su amigo César. En esta oportunidad vamos a aprender a descargar el Windows 10, ya sea para 32 o 64 bits, y vamos a crear un USB booteable, ¿correcto? Vamos a ir directamente al tema para no perder mucho tiempo. Nos vemos después de la intro. Bueno amigos, ya estamos aquí en el tutorial. Vamos a hacerlo breve, vamos a hacerlo rápido. Nos vamos a ir a un link, el cual se los voy a dejar en la descripción del video, como siempre lo hago. Esta página es directamente de Microsoft, así que no se preocupen que no van a descargar nada ilegal. ¿Sí? Todo es legal en este caso. Ahora nos vamos a ir al apartado que dice descargar. Vamos a darle clic ahí y se nos va a descargar un archivo, el cual nos va a permitir, si se dan cuenta, aquí está completando la descarga. ¿Sí? Ese archivo nos va a permitir descargar el instalador, en este caso el setup, con todos los demás componentes, con todos los demás archivos que nos permitirá la instalación del Windows más adelante. Correcto, vamos a esperar que se complete la descarga. Una vez que ya ha descargado, una vez que ya está completo, nos vamos a ir a la carpeta donde está. En este caso yo la tengo en el escritorio. Vamos a darle clic secundario o clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador. Ahí nos va a abrir el programa de Windows y va a empezar a realizar la descarga. Aquí dice estamos preparando algunas cosas, está verificando todos los componentes. Primero, a ver, nos va a abrir la licencia. Lo único que vamos a hacer, si ustedes desean, la leen toda. En este caso yo solamente le voy a dar directo a aceptar. Creo que muchos hacen eso. Vamos a aquí, por ejemplo, lo que vamos a escoger es la segunda opción. Vamos a descargar el Windows en un USB. Ahorita sí tienen que colocar su memoria USB mínimo de 8 GB en su CPU para que grabe ahí. Vamos a descargarlo desde un USB, como ustedes ya saben. ¿Sí? Vamos a colocar la memoria y le vamos a dar siguiente. Posteriormente, ya cuando creemos la imagen ISO, ya se van a dar cuenta porque vamos a darle siguiente y vamos a desmarcar esta casilla. Vamos a dejarlo en este caso en español México. Bueno, ya ustedes escogen el idioma que quieran. En este caso va a decir solamente en la edición Windows 10. Va a descargar Windows 10 Home, Windows 10 Profesional, todas las plataformas que tiene. Aquí en arquitectura se van a dar cuenta que está la de 32 bits, la de 64 y para descargar también ambos. Yo voy a descargar solamente la de 64. Si ustedes desean la de 32, descargan la de 32 o en todo caso descargan los dos. Ya de ustedes depende. Le damos siguiente y vamos a escoger la primera opción, unidad flash USB. Correcto, imagen ISO no, porque la imagen ISO la vamos a convertir con el programa Ultra ISO. ¿Sí? Así que tengan en cuenta bien los pasos. Como les repito, vamos a escoger unidad flash USB. Ya más adelante, ya con el programa Ultra ISO, ya vamos a aprender también a usarlo y aprender a hacer una imagen ISO. Aquí también tienen la opción de que el Windows les cree la imagen directamente. Pero la idea del tutorial no es esa. La idea del tutorial es ir más allá y aprender también a usar el programa Ultra ISO. Correcto, así que le damos siguiente. Esa es la unidad donde se va a almacenar, en este caso el USB, y vamos a darle siguiente. Aquí voy a hacer pausas porque va a demorar un poquito. Sí, el proceso es un poco largo de descarga, depende de la velocidad de su máquina. Aquí voy a hacer pausas y voy a retomar. Aquí ya va terminando el primer paso
primero está reconociendo archivos y todo eso, y luego va a empezar nuevamente desde cero, así que no se preocupen si regresa nuevamente la cuenta desde cero. Ahí va a llegar a 100 y luego va a empezar nuevamente, correcto, así que no se asusten, como les digo, si es que retoma la cuenta. Ahí ya acabó. Como le dije, voy a hacer pausas. Vamos a continuar con la instalación, solamente le vamos a dar finalizar y ahí acaba la descarga. Aquí ya tenemos todos los archivos, el setup en nuestra memoria, si ustedes se dan cuenta, correcto. Vamos a activar el setup para que se fijen que el Windows ha descargado correctamente. Vamos a activarlo, doble clic y se va a abrir el instalador del Windows 10 64 bits. Va a cargar la instalación. Voy a hacer un nuevo tutorial, otro tutorial, porque tengo que formatear mi máquina, tengo que instalarla desde cero nuevamente el Windows y quiero aprovechar para hacer el tutorial. Ahí ya se dan cuenta que todo está bien, el Windows descargó bien. Hasta aquí no me voy a cortar para pasar directamente al programa UltraISO. ¿Sí? Nos vemos en unos segundos. Bueno chicos, ya estamos aquí nuevamente en el tutorial. Ahora, una observación. El Windows ha descargado en su unidad USB, ¿correcto? Preferible que lo pasen los archivos a su computadora. Luego van a ver por qué les estoy diciendo esto. ¿Sí? Más adelante nos va a pedir un formato al USB. Ahorita vamos por partes. Vamos a crear una imagen ISO. Primero vamos a crear la imagen ISO. Vamos a abrir el programa siempre como administrador, ¿correcto? Ahora vamos a este tamaño que está aquí. Nos da solamente 650 megas. Para crear una imagen ISO tiene que ser más de 4. Nos vamos a ir aquí a archivo, nos vamos a ir a propiedades y aquí donde dice medio le vamos a cambiar y vamos a escoger 4.7 gigas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a escoger ahí y le vamos a dar clic en aceptar. Ese es el primer paso. Ahora lo que vamos a hacer, yo ya pasé los archivos a mi computadora. Vamos a pasar las carpetas y los archivos, ojo que son dos cosas distintas, del instalador del Windows. Vamos a ir a la unidad donde las tengo, en este caso las creé en el escritorio, están aquí, Windows 10. Sí, vamos a pasar primero, les aconsejo que primero pasen carpetas y luego pasen los archivos. Sí, yo siempre realizo de esa forma. Vamos a copiarlos y vamos a arrastrarlos hasta este lado. Ahora vamos a copiar los 4 archivos que tenemos y los vamos a pasar acá. Esa es la segunda parte. Ahora lo que vamos a realizar, vamos a crear la imagen ISO. Nos vamos a archivo, guardar como. Se nos va a abrir, vamos a escoger dónde queremos guardar la imagen. En este caso yo igual la voy a grabar en el escritorio y le vamos a dar un nombre. En este caso va a ser Windows 10. Yo bajé el de 64 bits y vamos a ponerle ISO. ¿Sí? Todos me siguen. Vamos a darle guardar. Y aquí vamos a esperar que se complete el proceso. Voy a hacer pausa para no hacer tan largo el video. Bueno amigos, ya está culminando aquí el proceso. Una aclaración. Si ustedes han descargado la imagen, el Windows de 32 GB, tengan en cuenta que lo tienen que instalar en una computadora cuya RAM sea de 3 GB a menos, correcto. Ahora si tienen una RAM de 4 GB a más, sí es recomendable instalar el de 64 GB. Sí, recuerden, de 3 GB de RAM a menos es el de 32 GB y de 4
gigas a más de RAM, el de 64 bits. Tengan en cuenta eso para que no se confundan. Aquí ya creo la imagen ISO. Vamos a corroborar. Acá está. Sí, ahí está la imagen. Ahora vamos a cerrar el programa para empezar nuevamente de cero, porque ahora sí vamos a crear el USB booteable. Ingresen el USB a su CPU, conéctenlo. Vamos a abrir el programa nuevamente como administrador. Se va a abrir el programa. Vamos a ir a archivo, abrir. Vamos a buscar la imagen ISO, que es la que está aquí. En el escritorio la creé. La seleccionamos y le damos clic en abrir. Aquí están los archivos creados como una imagen. Nos vamos a ir a autoarranque y le vamos a dar en grabar imagen de disco. Vamos a ir ahí. Aquí nos va a decir el Windows que vamos a colocar en la USB y el USB que tenemos nosotros. No movemos nada más. Ahora, ¿para qué les decía que los archivos los pasen a su computadora? Porque aquí de todas maneras el programa nos va a formatear el USB. Va a crear una imagen ISO limpia, completa. Es por eso que el USB tiene que estar limpio en su totalidad. Le vamos a dar a formatear. Si no le damos a formatear, igual lo va a realizar. Correcto, le vamos a dar en formatear. Un formato rápido nada más. Le damos en iniciar. Ahí nos advierte que se van a perder todos los datos. Le damos clic en aceptar. Esperamos que realice el formato. No demora mucho, como ustedes ven. Le damos clic en aceptar. Cerramos aquí. Y solamente le vamos a dar aquí en grabar. Le damos grabar. Está seguro que realmente desea continuar. Y le damos sí. Y ahí va a empezar la grabación. Aquí dice iniciando grabación. Ahí empieza a correr la barra hasta que llegue al 100%. Igual voy a hacer una pausa y regreso cuando ya esté culminando el proceso, ¿sí? Ya llegó al 100%, ya está creado. Como se darán cuenta, aquí dice grabación finalizada correctamente. Lo que vamos a realizar solamente sería cerrar aquí. Cerramos el programa. Nos vamos a corroborar que la grabación se realizó correctamente. Y aquí tenemos la imagen creada. Siempre se le va a cambiar el icono. Sí, siempre va a cambiar. Y el nombre también va a cambiar. Aquí dice que se han ocupado 3,82 GB. Vamos a ingresar ahí. Y aquí, como ven, ya están creados todos los archivos. Eso sería todo. Hemos aprendido a descargar el Windows 10, a crear una imagen ISO y a crear el USB booteable. Al momento de hacer la instalación del Windows, lógicamente que tienen que entrar al setup. Si no me equivoco, en algunas máquinas es con F11, en otras es con F2, y solamente cambiar a arranque le dan en USB. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like al video y comenten alguna duda que tengan, pero no olviden suscribirse para mucho más videos y más tutoriales. Más adelante nos estaremos viendo en un nuevo tutorial. Eso sería todo por hoy. Se despide su amigo César. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Chao.